Hola amigos, soy el pastor Paco Rubiales y hoy vengo con la lección novena de esta serie de 10 lecciones, 10 enseñanzas que llevan por título Cómo fortalecer nuestra vida como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos y como miembros parte del cuerpo de Cristo. Y esta lección novena lleva por título Haz siempre preguntas. Haz siempre preguntas. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha dado entendimiento, lógica, raciocinio, razonamiento, sabiduría para no vivir como meros vegetales o amebas que se creen sencillamente todo lo que escuchan y no lo someten a ningún tipo de cuestionamiento. Mira, hay un texto que me encanta, que me gusta mucho en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11, donde dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea era una región, una ciudad. Y dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y comenzaron a predicar el evangelio del reino, el evangelio de la gracia. Dice, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que es donde habían ido antes Pablo y Silas a predicar. Y dice que estos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo describe este texto a los judíos que se reunían, que congregaban en la sinagoga de Berea? Dice que eran nobles, que recibían la palabra con toda solicitud, y que luego se iban a las Escrituras para ver si efectivamente lo que habían escuchado era acorde con la voz de Dios, con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios, con la palabra de Dios, con lo que Dios había hablado, o si lo que ellos predicaban estaba fuera de toda voluntad, de todo conocimiento de Dios. Pero ellos eran nobles, dice que eran nobles, se sentaban, escuchaban. El ser noble significa que no eran rebeldes. No es que ellos se rebelaban contra lo que escuchaban, no, eran judíos que estaban escuchando a Pablo y a Silas y con una solicitud diciendo como, a ver, lo que estos hombres están hablando, vamos a escucharlos. Con un corazón inocente, con un corazón receptivo, vamos a escucharlos y luego vamos a ir a la palabra a concordar o a averiguar si efectivamente lo que están hablando es de acuerdo a la palabra de Dios. Y así tenemos que ser los que hemos creído en Cristo, los que lo hemos declarado como nuestro Señor y Salvador, los que hemos confesado y hemos creído en su resurrección. Así tenemos que ser en el día de hoy, porque me da la impresión que muchas congregaciones cristianas, evangélicas, pseudoevangélicas, sectas y religiones que tienen como excusa a Jesucristo, lo que están haciendo es traer religión, palabra de hombre, y esperan que la gente o no se dé cuenta o esté tan domesticada que no se haga pregunta ni cuestione absolutamente nada, en una suerte de idolatría al pastor, al apóstol, al evangelista, al predicador o al maestro, y que no se cuestionen absolutamente nada. Pero como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, como parte del cuerpo de Cristo, siempre tenemos que estar haciéndonos preguntas. Este pasaje de Hechos 17, versículos 10 y 11, en griego dice lo siguiente, dice que los de Berea, que eran nobles, recibieron bien dispuestos la palabra, dispuestos a ir hacia adelante. O sea, ellos escucharon a Pablo y a Silas predicar con la intención de decir, no nos podemos quedar estancados. Si estos hombres traen algo de parte de Dios, tenemos que recibirlo para seguir creciendo y avanzando. O sea, eso es que estaban solícitos, significa que ellos estaban dispuestos a ir hacia adelante. Pero aunque estaban dispuestos a ir hacia adelante, en el griego dice, escudriñando los escritos para comprobar que las cosas que venían en las Escrituras y de las que estaban hablando Pablo y Silas eran conforme a la voluntad de Dios. O sea, ellos estaban dispuestos a crecer, a avanzar, a no quedarse estancados, pero no se iban a tragar cualquier cosa. Y el único lugar donde ellos podían descubrir si lo que ellos hablaban, lo podían descubrir en las Escrituras. Y así tú y yo, amigo y hermano, como hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos y parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar hoy siempre dispuestos a cuestionarlo todo,
a tener un espíritu noble, pero crítico, no rebelde, crítico sanamente, para ver si lo que estamos escuchando efectivamente es algo de parte de Dios o no. Fíjate que dice escudriñando cada día las Escrituras. Me gusta mucho el verbo escudriñar, porque escudriñar es rascar, pero fíjate que escudriñar viene de la palabra en latín, la palabra escruta. Escruta significa basura. Y eso significa que tenemos que escarbar entre la basura para llegar a la verdad. Porque te digo algo, mi hermano y mi amigo, yo escucho hoy muchas predicaciones, veo muchos cultos, veo por internet, veo en persona, acudo, visito, veo la cantidad de basura que se está hablando en nombre de Dios. Perdóname que sea tan vehemente al decir esto. La cantidad de basura que se está hablando en nombre de Dios, la cantidad de ritos, la cantidad de doctrinas, la cantidad de tradiciones que en nombre de Dios se quiere hacer creer a los que hemos creído en Cristo que son de Dios y que son de parte de Dios. Cultos que parecen muchas veces reunión a los demonios, con gente temblando, con gente cayendo, con gente bailando de una manera desordenada, de tantas maneras, mi hermano, que uno tiene que ver eso con nobleza y decir, bueno, si esto es de Dios, gloria a Dios, yo lo quiero para mí y yo voy a seguir avanzando en las cosas de Dios. Pero cuando uno se va a la palabra y comienza a escudriñar, se da cuenta, por ejemplo, de que esos bailes, esos tembleques, esas cosas raras que vemos en muchos cultos, en muchas denominaciones, lo que hacen es entontecer, idiotizar a la gente, quitarles el espíritu crítico, hacer eso porque sencillamente el pastor o porque uno que visitó dijo que eso era de Dios y se les olvida acudir a las Escrituras, donde dice que donde está el Espíritu del Señor hay tranquilidad, hay silencio y hay paz. Por eso tenemos que hacernos preguntas cada día. Tenemos que cuestionarnos todo desde la nobleza, desde el deseo de avanzar, de crecer y decir, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Y te digo algo, hazte todas las preguntas que quieras. Escúchame bien, hazte todas las preguntas que quieras, no te sientas mal. No te sientas mal, pero busca siempre la respuesta en la palabra. Cuando haya algo que tú escuches de un predicador, de un pastor en internet, en un culto que vas, en un evento, tú lo escuches, luego vete y confróntalo con la palabra. Solo puedes encontrar la respuesta en la palabra. No vayas a buscar la respuesta en otro pastor, no vayas a buscar la respuesta en otro hermano, no vayas a buscar la respuesta en otro lugar. Vete a la palabra, escudriña la palabra, aparta la basura y llega a la esencia de lo que Dios está hablando para confrontar si efectivamente lo que escuchaste, lo que viste, es acorde o no con la voluntad de Dios. Y te digo algo, no te dé miedo si de repente detectas que algo que creíste por años no es acorde con la palabra. No te dé miedo. Hay hermanos que no investigan por no salirse de su tradición, de lo que aprendió en la escuela dominical hace 40 años cuando tenía 5 años, de lo que le enseñó la maestra Margarita en la escuela dominical en su país, de lo que escuchó de su pastor, de lo que aprendió en su formación teológica. Hay gente que aprende eso y ya no se mueve de ahí para nunca jamás. Nunca jamás se hace preguntas, nunca jamás se cuestiona, porque les da miedo, porque la religión, la doctrina les da una cierta seguridad. Pero el Señor nos ha llamado al raciocinio, a la lógica, a pensar, a buscar permanentemente la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceremos la verdad si tenemos un estilo de vida de comunión con Jesús, de comunión con el Espíritu Santo, de comunión con el amor del Padre y de comunión sobre todo con la palabra, que es el único lugar legítimo de parte de Dios donde se nos dan todas las respuestas. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Del Padre y del Hijo. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si el Espíritu Santo está en tu vida, y si no está, pídeselo al Padre, porque Él te lo va a dar en el nombre de Jesús. Él te va a guiar a toda verdad.
Abre la palabra, di Espíritu Santo, leamos juntos la palabra, revélame la palabra, dime si esto que escuché, dime si esto que vi es la verdad o no es la verdad, porque si es la verdad, mi hermano, yo me la como y la hago parte de mi vida para crecer y para avanzar, porque la vida de los que hemos creído en Cristo solo crece a base de un alimento que es la verdad. La mentira nos estanca y nos hace retroceder. El inmovilismo, el permanecer numantinamente en lo que aprendimos hace años y ya nunca más someter eso al escrutinio de la verdad, del Espíritu Santo y de la palabra, nos lleva a enfriarnos, a caer en rutinas que nos van a alejar de Dios. Y también te digo algo, a lo mejor esto es demasiado desafiante para ti, pero te lo tengo que decir de parte de Dios. No te dé miedo tomar decisiones de acuerdo a esas revelaciones que te sacan del error. Porque a veces hemos estado en error. Yo llevo en el Evangelio del año 1989. Estamos en el año 2025. O sea que llevo 36 años en el Evangelio. Yo he hecho de todo, he visto de todo el Evangelio. Y por temporadas, por épocas, me he dado cuenta de que había cosas de que eran bien intencionadas, pero que no eran de Dios. Ni tenían el respaldo de Dios, ni tenían el respaldo de la palabra. Y no tenemos que tener miedo de tomar decisiones, dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el griego dice de poder, de amor y de buen juicio, porque mis hermanos, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha dado buen juicio para poder ver las cosas, someterlas a un análisis crítico sano, razonable, comparar lo que vemos, lo que escuchamos con la palabra y no tener miedo de tomar decisiones. Porque a veces, mi hermano, salir del error conlleva salir y abandonar la congregación en la que llevas años, o dejar de pertenecer a la denominación a la que perteneces por años, o abandonar doctrinas que has defendido por mucho tiempo. Porque en ese proceso de crecimiento y de santificación, el Espíritu de la verdad te guió a toda verdad, porque no lo podemos aprender todo de una vez en un día y ya para toda la vida, no. Es un proceso, un crecimiento. En 1 de Tesalonicenses 5:21 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sabes lo que dice en el griego? Dice: pruébenlo todo y retengan lo excelente. No te dé miedo a probar. ¿Sabes qué? Yo voy a distintos tipos de culto. Hace unos meses, un domingo, no tenía ninguna invitación para predicar en ningún lugar y dije, ¿qué hago hoy? Y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a ver una reunión de los mormones, a ver qué hacen los mormones. Y me fui a la reunión. Llegué allí, me senté, vi lo que hacían, me di cuenta inmediatamente que lo que predicaban y lo que hablaban estaba absolutamente fuera de la verdad de Dios. Estaban predicando religión, estaban predicando que su religión era la verdadera, pero no hablaban de Cristo. Luego casualmente dio la coincidencia que ese día que fui hicieron la Santa Cena y me llamó la atención porque ellos hicieron la Santa Cena y la hacían con pan y con agua. No la hacían con vino, ni con mosto, ni con zumo de uva. Hacían la Santa Cena con pan y con agua. Y yo me dije a mí mismo, Señor, qué tremendo que tú hiciste el gran milagro, el primer gran milagro en la boda de Canaán, que tú hiciste, Señor, que fue convertir el agua en vino, y estos religiosos han vuelto a convertir el vino en agua. O sea, estos son unos Judas. Porque Judas fue el único que no tomó vino con Jesús la noche de la última cena. Pura religión. Pues yo fui y lo probé, fui a probar, fui a ver. De repente tienen algo bueno, tienen cosas buenas los mormones. A lo mejor tienen algo bueno. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una colección de enseñanzas para niños extraordinaria. Excelente. Donde se les enseñan las historias de la Biblia, sin intoxicaciones, sin envenenamiento, sin contaminación de la religión de los testigos de Jehová, que es una secta tremenda. Pero las enseñanzas de los niños que yo vi eran buenas, eran unos vídeos muy bien hechos. ¿Por qué no voy a usar yo esos vídeos? Si enseñan cosas buenas acorde a la palabra, donde no se le dice a los niños la religión verdadera es ser testigo de Jehová, sino que se le habla de Moisés, de Daniel, de David, de Salomón, de Sansón. Probarlo todo.
retenerlo. ¿Sabes cuál? Una de las claves para entender si tú estás en una religión o una secta, que te inducen a no conocer otras cosas. No escuches allí, no vayas a escuchar a aquel, no vayas a esa congregación, no, ese pastor no lo escuches. Bueno, escúchalo. Y después de escucharlo, vete a la palabra y a lo mejor te llevas una sorpresa. Me gusta mucho cuando en Apocalipsis 18:4 dice, Apocalipsis 18, versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sabes qué? El otro día alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿Babilonia es la iglesia católica? Y digo, no, perdona, Babilonia es el sistema religioso que incluye a la iglesia católica, pero lamentablemente también incluye a muchas iglesias evangélicas, incluye a los testigos de Jehová, incluye a los mormones, incluye a todas las sectas cristianas o pseudocristianas, pero déjame que te repita esto, también incluye a muchas iglesias evangélicas. Muchas iglesias evangélicas son Babilonia. Y si tú detectas que son Babilonia, sal de ahí y huye. Pero eso solo lo vas a saber si te cuestionan las cosas con nobleza y acudiendo a la palabra de Dios, para que el Espíritu de verdad te guíe a toda verdad por medio de la palabra. Si estás en Babilonia, ya sea católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón o cualquier adventista o cualesquiera otra denominación cristiana o pseudo cristiana que tiene estas características, sal huyendo de allí. Mira que en Isaías 52, versículo 11 también dice: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Escúchame, haz siempre preguntas, cuestiónatelo todo, no conviertas al pastor en tu Dios, cuestiónalo, escúchalo. Yo amo mucho a mi pastor con todo mi corazón, pero a veces él ha dicho cosas que yo he ido a la palabra y he dicho, el pastor no lo hizo con mala intención, pero eso no fue de Dios. Él aplicó otros criterios, él es un humano, es una persona. Yo también puedo de repente en todas estas enseñanzas decir cosas que no son acorde de Dios, desde luego no lo voy a hacer con ninguna intención. De hecho te digo que cuando acabes de escuchar estas enseñanzas, vaya a la palabra y diga: Señor, lo que explicó y enseñó el pastor Paco Rubiales, ¿es tuyo, no es tuyo? ¿Está en tu voluntad, no está en tu voluntad? ¿El pastor se equivocó? No olvides que cuidado con los que no te dejan probar. Los que no te dejan probar son o religiosos o sectarios. Las denominaciones no te dejan que tú escuches de otras denominaciones. Las denominaciones sectarias y religiosas solo invitan a predicar dentro de las iglesias que componen su denominación a pastores de su denominación, nunca invitan a pastores de fuera. Eso es pura secta, eso es pura religión que no te salva, ni te liberta ni te libera. Ten cuidado, porque no olvides algo, mi hermano, que de lo que se trata es de mantenernos en nuestra identidad como hijos de Dios, en nuestra posición como ciudadanos y embajadores del reino de los cielos y en nuestra condición de miembros del cuerpo de Cristo. Por eso lo que vemos y lo que escuchamos tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra siempre para no perder esa posición. Porque si una secta, una religión, una congregación, una doctrina, una denominación, unos dogmas, una teología te desvían de lo que Cristo vino a hacer en tu vida, Él dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, volved a ser hijos, volved a ser ciudadanos, embajadores y miembros del cuerpo de Cristo. Si algo te quiere mover de esa condición, de esa posición, huye. Hazte preguntas, cuestiónalo todo desde la nobleza, desde el deseo de avanzar, de no quedarte estancado y de crecer. Ten cuidado, mi hermano, mi amigo. Os amo, esta palabra me ha hablado a mí mucho también y espero que a ti te haya hablado y te haya edificado. Gracias por estar ahí. Ya solo nos queda una lección, la lección 10, que la compartiré mañana y ya concluiré esta serie de 10 lecciones de cómo
vivir y fortalecernos como hijos de Dios, como ciudadanos y embajadores del reino de los cielos y como miembros o parte del cuerpo de Cristo. Gracias por estar ahí, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales. Un abrazo.